Bienvenidos una vez más a su canal Casa de Restauración Bíblica. El combate por la fe. Vamos a presentar el documento nuevamente en donde quedamos la vez pasada. Bienvenidos todos a esta segunda parte del tema el combate por la fe o combatiendo por la fe. En la primera parte fuimos bastante enfáticos y bien claros con relación a nuestra posición y nuestro entendimiento de estar en contra, en desacuerdo con los debates y sobre todo al estilo que se están llevando adelante en el presente por canales tanto desde el cristianismo como desde raíces hebreas. Hemos argumentado, creo que suficientemente, y a pesar de eso, hoy vamos a insistir agregando muchos elementos más con relación a esta parte que ya vimos en la primera presentación de este tema, y luego pasaremos entonces a responder a la pregunta que hemos puesto como título de este video en el día de hoy, y es, entonces, ¿no debemos combatir por la fe? Porque en la primera parte hemos expuesto toda la parte negativa de lo que ha sido el entendimiento, la percepción, la interpretación y la aplicación, la práctica de lo que comúnmente han hecho los religiosos con este tema del combatir por la fe. Hoy nosotros vamos a responder entonces si la Escritura nos enseña o no a que debemos defender la fe, a que debemos combatir por la fe, y si es así, ¿de qué manera entonces es que debemos hacerlo? Muy bien, vamos a pasar al documento que allí dice, aún así, aquí hay una conjunción, continuando con la parte anterior, aún así, después de todo lo dicho en la primera parte, si alguien piensa que sabe algo, si esa sabiduría viene de Yahweh, entonces debe ser como dice en Santiago 3, 13 y 17 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. Y aquí vamos a resaltar mansedumbre propia de la sabiduría. Aquí nos está hablando de que el que es sabio es manso. Esto es un punto muy importante. La mansedumbre es un fruto del espíritu y es una característica del hombre sabio, del creyente sabio. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces nos está hablando de un espíritu pacífico, un espíritu tolerante, lleno de misericordia y que hacen la paz. Entonces, si alguno se cree sabio, que es una de las motivaciones que llevan a las contiendas y a los debates, entonces debe mostrar su sabiduría por su mansedumbre, por su actitud pacífica y por su actitud tolerante, buscando hacer la paz. Una contienda casi siempre se concibe como una discusión agitada, como un debate que se manifiesta bajo fuertes emociones, en donde cada lado habla aceleradamente y la mayoría de las veces se habla con fuerte tono de voz, tratando de ganarle al otro en volumen, no dejando al otro hablar, y donde no se aceptan las diferencias entre ellos en paz. Aquí está dibujado claramente, díganme ustedes si no, el modelo que vemos de moda en la plataforma de YouTube. En fin, la persona contenciosa no deja en paz una situación hasta que ella está satisfecha, creyendo que ha logrado el triunfo en la situación. El triunfo, básicamente, detrás de estos debates y detrás de estas contiendas, lo que hay es una necesidad de satisfacer el sentirse triunfador. No se queda tranquila la persona hasta que siente que ha logrado el triunfo en la situación. Este tipo de contienda en sí es el producto de la soberbia de una persona en contra de otra. Soberbia. Palabras claves en todo lo que vamos diciendo. Por su orgullo de creerse en lo correcto. Por eso disputa muy fácilmente en contra de otro,
sin importar si pertenecen a una misma o diferente fe. Aquí quiero rapidito hacer el énfasis de que este tipo de contiendas no solamente se dan entre las personas de la fe cristiana contra las personas de la fe en raíces hebreas, sino que dentro del cristianismo, en sus diversas corrientes y denominaciones, también hay fuertes encontronazos, fuertes debates, fuertes contiendas, porque hay distintas corrientes dentro del cristianismo, y lo mismo sucede en los grupos de raíces hebreas, porque es que venimos del cristianismo y venimos arrastrando del cristianismo también corrientes que aprendimos, y ahora en raíces hebreas pues también se presentan en ocasiones distintas controversias y diferencias de doctrina que hace que también haya enfrentamiento entre distintos grupos de enseñanza de raíces hebreas. Así que dice aquí, es un amor por defender la certeza de uno, repito, la certeza de uno, sin importar la posición de los otros. Su objetivo no es realmente el de convencer a otros de la verdad. Esto creo que hay que resaltarlo. No es realmente el convencer a otros de la verdad. Y yo quiero recordarles que este documento fue hecho hace unos cuantos años atrás. Yo no preparé, estimados hermanos y amigos que me pueden escuchar, que me pueden ver en este momento, yo no preparé este documento para hablar de este tema por lo que está sucediendo en YouTube. No, este documento lo preparé yo hace muchos años, en otro contexto. Pero la palabra de Yahweh es tan viva y eficaz, que se mantiene vigente en el pasar del tiempo, que aquello que hablaba yo en aquellos días, hoy está más vigente que nunca con lo que está ocurriendo con estos debates de moda en la plataforma de YouTube. Entonces yo veo que no es realmente el objetivo convencer a otros de la verdad, sino simplemente demostrar que uno es quien está en lo correcto, de manera que la contienda está ligada a la soberbia. En todo esto hay una raíz y un trasfondo de soberbia en el carácter de las personas que entran en este tipo de debates y contiendas, más que entonces la pasión y el amor por la verdad. Está el sentir que tenemos la razón y tenemos que demostrarlo y tenemos que imponerlo al otro. Nuestra verdad tiene que estar posicionada por encima del otro, cueste lo que cueste, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la satisfacción de haber alcanzado el objetivo, que vuelvo y repito, más que exaltar la verdad, es presentarnos como los que tenemos la razón. En Gálatas 5:20, Pablo incluye la contienda o pleito entre las obras de la carne, que enumera y contrasta con el fruto del Espíritu, que se manifiesta en paz, paciencia, mansedumbre y dominio propio. De manera que estos textos nos muestran claramente cuál debe ser el espíritu de un siervo de Yahweh. ¿Cuál debe ser el espíritu de un siervo de Yahweh? Bueno, Pablo lo dice claramente a los Gálatas. El fruto del espíritu tiene que ver con la paz, con la paciencia, con la mansedumbre y el dominio propio. Todas estas cosas se pierden cuando vemos cómo se desarrollan estos tipos de debates que vemos en YouTube. Frente a estos textos, hay quienes argumentan que eso se trata es de no ser contenciosos por motivos ajenos a la fe y la enseñanza, pero que sí es correcto ser contenciosos por causa de las enseñanzas. Es decir, hay quienes dicen, no, aquí no debemos caer en contienda por asuntos fuera del contexto de la fe, no debemos entrar entonces en contienda por otros temas, pero cuando se trata del tema de las escrituras y de la enseñanza, allí sí tenemos permiso, licencia para ser contenciosos. Ahora bien, si usted que me escucha es de esa opinión, vamos a ver qué dice la escritura. ¿Qué dice la escritura en Filipenses 1:15? Dice, algunos a la verdad proclaman al Mashiach por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Quiere decir que ya desde aquellos días había quienes predicaban sí, contendían sí, batallaban sí, pero lo hacían por envidia y contienda, mientras que otros lo hacían como era lo correcto, de buena voluntad. ¿Qué nos sigue diciendo Filipenses? Pero ahora en el versículo
14 del capítulo 2. Dice, háganlo todo sin murmuraciones, ni contiendas, ni contiendas, ni contiendas. Luego, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 23, dice, pero evita las discusiones, discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Evita las discusiones. Luego, en Tito 3:9 dice, pero evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley, porque de nada aprovechan y son vanos. Porque de nada aprovechan y son vanos, de nada aprovechan. Esto es lo que dijimos como conclusión en la parte anterior. Los debates de nada aprovechan, y mucho menos cuando se hacen de la manera que se están haciendo hoy día en YouTube. Entonces, ahora sí vamos a dar respuesta y entrar realmente en el tema de hoy. Si estamos diciendo que no debemos combatir, que no debemos debatir, que no debemos contender, no debemos entonces defender la fe, no debemos combatir por la fe. Es que no dice el libro de Judas, la carta de Judas 1:3, no dice este texto. ¿Acaso es que no dice allí que debemos combatir o contender ardientemente? Bueno, para responder a esta pregunta debemos hacer algunas consideraciones finales y comenzaremos por revisar gramaticalmente la frase contender ardientemente. Contender ardientemente. Ya en la parte anterior dijimos o mencionamos lo relacionado con las traducciones como la de Reina Valera, que utilizan esta frase, contender ardientemente. Según el diccionario Vine del Nuevo Testamento, la palabra epagonizomai, que tiene el código G del griego 1864, significa contender acerca de una cosa, como combatiente. Viene de epi, sobre o cerca de, y el intensivo agón, contención o combate. Contender intensamente. La palabra ardientemente en la traducción se añade para dar el sentido intensivo de la preposición. Eso es lo que nos está diciendo el diccionario Vine con relación a la frase que encontramos en la traducción de Reina Valera como contender ardientemente. Luego, el diccionario Strong nos presenta otra palabra que es agonizomai, de G75 y de G73, que son las raíces de estas palabras y que significa luchar, literalmente competir por un premio, figurativamente contender con un adversario o generalmente esforzarse para lograr algo. Y aquí vamos a resaltar esta parte de este sentido de esta palabra, esforzarse para lograr algo, esforzar, luchar, pelear, rogar. Entonces tenemos dos palabras acá del griego relacionadas que nos amplían un poco el panorama del significado de lo que es el combatir. Dice entonces que en Judas 1:3 indiscutiblemente se nos habla de combatir en forma intensa. Sí, para los que alegan, bueno, pero Judas 1:3 dice que combatamos. La respuesta nuestra es sí. Indiscutiblemente, cuando analizamos las palabras desde el griego, podemos encontrar que se nos habla de combatir en forma intensa. Pero no necesariamente significa, o nos está diciendo que vayamos al ataque. No necesariamente significa ir al ataque. Esto lo podemos ver en traducciones como, antes de ir a la traducción que nos va a aclarar un poquito esto, también quiero decir que un ejemplo de lo que estoy diciendo para que se entienda mejor es el ejército de la nación de Israel de hoy, del Estado de Israel. Se llama el ejército de defensa de Israel. Y tiene la connotación de que es un ejército para defender, no para atacar. Ese es su modelo idóneo para lo que yo estoy diciendo acá.
Ciertamente Judas 1:3 nos dice que tenemos que combatir en forma intensa, pero no nos está diciendo que salgamos a buscar a la gente para pelear. Nos está diciendo es que defendamos la fe de manera intensa. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Sin que haya una violación de los otros preceptos o conceptos o enseñanzas que nos da la Escritura, sobre todo la Escritura nazarena, los escritos apostólicos. Esto lo podemos ver en traducciones como la Biblia del Oso de 1569, la Reina Valera de 1865, que nos dicen en Judas 1:3, miren cómo traducen estas versiones de la misma Reina Valera. Dice, amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Se dan cuenta? Mientras que la Reina Valera de 1960 dice que contiendan ardientemente, vemos que estas otras versiones más antiguas de Reina Valera dicen a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y miren cómo hay un cambio tan intenso, tan notorio de el espíritu de lo que está diciendo esta letra. Estas versiones, repito, Biblia del Oso, pueden buscarla, Biblia del Oso de 1569 y Reina Valera versión de 1865. Dice, amonestándoos que os esforcéis a perseverar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, el asunto importante es lograr comprender bien el sentido y propósito de estas palabras, teniendo en cuenta que los escritores sagrados no pueden contradecirse entre sí. Esto es muy importante. Tenemos que encontrar entonces el equilibrio entre una cosa y la otra de lo que está diciendo la Escritura. Por ejemplo, Pedro dijo en 1 de Pedro 3:15, tomado de la Peshitta, lo siguiente: estén preparados para presentar defensa con mansedumbre. Recuerden que la mansedumbre es fruto del Espíritu. Dice, irreverencia, no irreverencia, sino reverencia ante todo, el que les demande razón respecto a la esperanza de su fe. No dice vayan y asalten presentando defensa de su fe, sino dice al que le demande. Nosotros respondemos al que nos demanda. ¿Entienden? La iniciativa no debe salir de nosotros. Nosotros simplemente presentamos, respondemos a la demanda. Luego dice, en la versión israelita nazarena, se traduce Judas 1:3 de la manera siguiente. En lugar de que contiendan ardientemente, dice combatan eficazmente. Eficazmente. Hay muchas maneras de combatir, muchas. Y yo sé que tradicionalmente en el contexto religioso se ha interpretado, a mi juicio, en mi opinión, siempre lo resalto, en mi opinión, se ha interpretado mal esta palabra combatir. Entonces, pero Lavín agrega eficazmente. ¿Cómo se puede combatir eficazmente? Bueno, para combatir eficazmente tiene que ser respetando los lineamientos de las Sagradas Escrituras. Porque no es lo mismo presentar defensa que atacar. Repito, no es lo mismo presentar defensa que atacar. Lo que este versículo manda y afirma entonces es que tenemos que mantenernos firmes e inconmovibles sobre la base de nuestra fe. Y esta conclusión, o a esta conclusión llegamos cuando sumamos lo que son las traducciones de la Biblia del Oso de 1569, de Reina Valera de 1865, de Lavín y la Peshitta, y combinando todas estas ideas nos puede ampliar un poquito el significado de lo que es contender según Judas 1:3 y hacerlo eficazmente. Entonces, combatir, pero hacerlo de manera eficaz, es decir, con el espíritu correcto, repito, con el espíritu correcto, que es con mansedumbre, sin olvidar las instrucciones bíblicas al respecto. No se debe perder de vista que el objetivo
Oigan esta parte. No se debe perder de vista que el objetivo es ayudar a las personas a encontrar la verdad de la Biblia y no imponerla por la fuerza como los inquisidores. La idea no es sentir gusto en darle duro a otra persona con nuestra verdad. La discusión no es el objetivo en sí, sino el mantener y defender la sana enseñanza. La enseñanza de Yahweh es verdad. Ciertamente, esto es un principio sine qua non. La enseñanza de Yahweh es verdad, pero también es apacible y promueve la paz entre las personas. Es fruto de la sabiduría que desciende de lo alto, amable en su carácter, benigna y llena de misericordia. La buena enseñanza no es eficaz cuando la persona que la enseña lo hace con mal carácter. Es como si se pusiera buena comida en un plato sucio. Entonces el espíritu del mensajero es igual de importante que el contenido del mensaje. Cuando el diálogo se vuelve discusión y debate, el provecho de la cosa discutida es casi siempre nulo, y es la forma de tratarlo lo que a veces anula el provecho que se podría tener. Vuelvo a decir, la forma, aquí está el problema, la forma. Esto es lo que hace que se pierda o se haga nulo todo tipo de provecho que pueda haber de un debate. Finalmente, el contexto de la carta de Yahudá muestra claramente contra quienes se debe combatir eficazmente. Además de los textos ya mencionados, tenemos el mismo versículo 4 de la misma carta de Judas, donde dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro poderoso en libertinaje y niegan a nuestro único amo y maestro, Yeshua el Mashiach. Aquí está, destinatarios de una necesaria batalla que debe realizar el hombre de la fe, el hombre de la asamblea de Yahweh. ¿Contra quiénes? No es una batalla, una guerra contra los distintos grupos religiosos, en este caso que utilizan las escrituras. Eso no sería la principal fuente a donde nosotros debemos de batallar, sino que más bien es contra los enemigos de la fe. Vamos a finalizar la lectura del documento para añadir mis ideas finales. No quiero perder mucho tiempo. Dice, esto quiere decir que no se trata de contender con los hermanos en la común fe, como sucede tanto dentro del cristianismo como dentro de raíces hebreas. Sucede que hay contiendas internas. No se trata de contender con los hermanos en la común fe por tener distintos puntos de vista sobre algún tema, sino más bien combatir eficazmente en contra de hombres impíos, enemigos de la fe nazarena, enemigos de la fe nazarena. De igual manera, Pablo siempre sostuvo una fuerte lucha contra los que él denominaba falsos hermanos y falsos obreros. Nunca contra hermanos en la fe. Por ejemplo, cuando tuvo que oponerse a Pedro, como se registra en Gálatas 2:11, lo hizo frente a frente y no difamándolo ante los demás, llamándole falso o algo semejante, y ahí terminó el asunto. Por eso él mismo, Pablo, aconseja luego: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. También le dice en la carta de Tito, o de Pablo a Tito, capítulo 3 y versículo 2, que no hablen mal de nadie, que no sean contenciosos, sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres. Bien, hay quienes se sienten con derecho de juzgar de falso a otro y no les importa difamarlo por esa causa. Esto es lo que yo veo comúnmente, esto es lo que se ve comúnmente en el mundo religioso. Hay quienes se sienten con el derecho
hay quienes se sienten con el permiso y con la autoridad de juzgar de falso a otro. Pero el mismo Yahudá nos enseña que no se debe maldecir, que es lo que significa hablar mal, ni siquiera al propio Satán. Judas 1, versículos 8 y 9 dice: de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Pero ni aun Miguel, el príncipe de los mensajeros, cuando contendía disputando con el acusador sobre el cuerpo de Moshe, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yahweh te reprenda. Estimados hermanos, este tema da para muchísimo más, pero el espacio y el tiempo no me permiten continuar. Ya van 2 partes de este tema, así que finalizo dejando este pensamiento bíblico. Proverbios 23 dice: honra del hombre es evitar la contienda. Honra del hombre. El hombre que evita la contienda es merecedor de honra, pero todo insensato se envolverá en ella. Llama insensato, no lo digo yo, lo dice el libro de Proverbios, a aquellos que se envuelven en la contienda. Y como sé que el espíritu contencioso es terco y persistente en su propia opinión, me despido invocando las palabras de Pablo en 1 Corintios 11:16, donde dice: con todo lo dicho en esta primera parte y en esta segunda parte de este tema, si alguien quiere seguir siendo contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las comunidades de Yahweh. Y en este momento aplico esta palabra a nosotros, aquí en Casa de Restauración. Como siempre digo, mis estimados hermanos y amigos, ya para terminar, nuestra presentación o cada una de nuestras presentaciones expresan nuestra opinión, nuestro entendimiento y respetan las diversas opiniones que se pueda tener sobre cada tema que nosotros presentamos. Yo sé y repito, como dice aquí, que las personas que tienen esa tendencia a ser contenciosos, rencillosos, pues siempre están buscando argumentos. Y yo he recibido todo tipo de argumentos en cada tema que he presentado. Y de la Biblia se toman tantos versículos para justificar tantas cosas. Entonces, el asunto está en que cada uno es sabio en su propia opinión. Y nosotros tenemos nuestra propia verdad. Aquí en Casa de Restauración, una cosa que reconocemos es que nadie es dueño de la verdad. Y que como cada uno tiene su propio entendimiento y cada uno tiene su propia verdad, no nos queda más que presentar cada uno lo que piensa, lo que cree y respetar a los otros lo que piensan y lo que creen, y así habitaríamos armoniosamente en paz. Pero como el espíritu religioso contencioso no entiende de lo que estoy diciendo, yo sé que habrá quienes estarán en total desacuerdo con lo que he dicho en estas 2 partes de este tema, pero en mi caso, respetando las diferencias de opiniones, he cumplido con lo que tenía que decir. En lo adelante, cada uno siga haciendo como considere lo correcto, que es lo mismo que vamos a seguir haciendo nosotros, ¿sí? Agradezco a todos los que han estado participando en vivo y a todos los que participarán luego de ver esta grabación publicada en los comentarios, y allí podremos intercambiar opiniones. Y yo lo que he querido es, como siempre he sido, un pacificador entre hermanos. Con esto me quiero despedir. Yo les invito a quienes me escuchan y me ven, con el respeto de todos, les invito a ver lo que son los debates actuales en YouTube. Y que me digan a mí si no es verdad que en esos debates sucede todo lo que yo he dicho en esta segunda y en la primera parte de este tema. Si no es verdad que el espíritu con el que se va al debate es de contienda, de enemistad. Si no hay doblez, incluso falsedad, cuando se aparenta en los debates que vamos a hablar pacíficamente, pero luego cuando se desarrolla el debate, comienza la diatriba
donde se levanta la voz para no dejar hablar al otro, donde se impone una idea sobre la otra, donde no se escucha al otro porque lo que me interesa es imponer mi idea, mi criterio, y donde lo más terrible es que se entra en una descalificación y en una ofensa mutua, donde los ánimos se caldean, se olvidan de que somos creyentes en las Escrituras y nos alteramos y actuamos de manera que está violando lo que ya, y pueden revisar todos los textos que he citado en la presentación de este tema. Entonces, ¿cuál es mi objetivo con la presentación de este tema? Llamarnos a todos a la reflexión. Porque el Mesías está a las puertas y la gente en contienda, en rencilla, en rivalidades, ofendiéndose continuamente, no creo que estén haciendo lo correcto ni estén preparados para ese momento, aunque puedan argumentar todo lo que puedan argumentar de las Escrituras. ¿Qué es lo que se está exaltando, la verdad o los egos? Vuelvo yo a repetir. Y con esta pregunta me despido, agradeciendo su participación y discúlpenme los que se hayan sentido de alguna manera aludidos, agraviados, ofendidos por mí. No ha sido mi intención atacar ni ofender a nadie. Los que deseen pueden dar sus opiniones a favor o en contra. Cuando lo hacen respetuosamente, yo lo dejo ahí en el canal. Aquí el que viene con burlas y con ofensas, inmediatamente su comentario es eliminado. Pero cuando usted expresa desacuerdo de manera respetuosa, con altura, como debe ser un creyente de la Biblia, aquí se respeta la opinión divergente. No tiene usted que estar de acuerdo con lo que yo digo. Así que pueden participar en los comentarios y yo me despido hasta la próxima ocasión. Que la paz y la bendición del Padre Eterno siga estando con todos ustedes. Guarde sus corazones en el Mesías Yeshua el Mesías. Amén y amén. Shalom para todos.